No sé si sabes manejar esta clavada. A nivel de aficionados es muy común que tus oponentes utilicen esta forma de atacar porque precisamente a nivel de aficionados la mayoría se siente confundidos y no saben cómo manejar esta clavada de forma apropiada y terminan perdiendo de forma terrible. Es por eso que en esta lección vamos a analizar cómo jugaba Gary Kasparov contra esta clavada. Lo hacía en diferentes partidas, en muchas. Gary Kasparov, uno de los mejores de la historia, manejaba esta clavada de una forma muy concreta, lo repetía, ese plan mismo lo repetía en todas sus partidas, y es un patrón que entonces debemos aprender para poder seguir ese mismo plan en nuestras propias partidas. Si a Kasparov le servía, a ti, por supuesto, te va a servir también. Empezamos con la partida E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Esto es apertura italiana, una de las aperturas más jugadas, probablemente la más jugada a nivel de aficionados, y la hemos escogido porque es interesante ver que Kasparov aquí aplica esta idea que queremos aprender, y entonces, dado que se da tanto, vamos a aprender cómo se juega. Kasparov aquí continúa, esto es lo primero clave a saber, continúa con C3. C3 en lugar de caballo C3, como también muchos jugarían, porque C3 tiene un detalle en especial. En C3 normalmente se juega con la idea de jugar D4 más tarde, pero ni siquiera eso es necesario. No tenemos por qué hacer ese avance y vemos en cambio cómo juega Kasparov. Después de caballo F6, Kasparov sigue con D3, una forma muy tranquila de jugar aquí, sosteniendo el peón E4 que estaba siendo atacado, por ahora no complicando las cosas con el avance de 4 y en cambio tenemos nuestro C3 ahí que ya explicaremos para qué sirve. Bueno, digámoslo de una vez, C3 nos permite ganarnos la casilla de 4 para impedir que el caballo negro salte aquí, que eso va a ser muy importante para cuando nos pongan la clavada. Y además, bueno, cuando hemos jugado C3, de todas formas tenemos la posibilidad de jugar más adelante en la partida si queremos D4. Es una opción que se abre para más tarde, pero no es obligatoria. Entonces, jugando con C3 y D3 tenemos bastante flexibilidad. Y tenemos una posición segura a la vez. Sigamos que lo interesante viene aquí. Después de D6, ahora Kasparov, mucha atención a esto, no enroca, como harían muchos, sino que juega alfil B3, un movimiento que es profiláctico, pero a la vez es un movimiento de espera. Profiláctico en el sentido de que se anticipa a que las negras jueguen, por ejemplo, caballo A5 y nos intercambien ese alfil. Así, si lo hacen ahora, jugaríamos alfil C2. Pero además es un movimiento de espera, no enroca, incitando a las negras a que jueguen alfil G4 y pongan la clavada sobre la que vamos a hablar aquí. La mayoría de tus oponentes, cuando ven esta oportunidad, prácticamente no van a dudar en poner esta clavada. Y aquí entonces vamos a aprender cuál era ese plan que Kasparov usaba en todas sus partidas con este tipo de posiciones. Lo primero, jugar H3. Este movimiento que siempre va a ser recomendable porque siempre que nos pongan esa clavada, interrogar ese alfil con H3, porque así aclaramos un poco las cosas. El alfil tiene que tomar una decisión que si se mantiene sobre la clavada, si retrocede sobre la misma diagonal o si toma el caballo. Esas son las opciones que tiene y con eso aclaramos un poco más las cosas. Usualmente en la mayoría de los casos juegan alfil H5, en un momento veremos algo más, qué pasa si toman el caballo, pero aquí veamos alfil H5, que es lo que se hizo en la partida, lo que muchos van a tratar de hacer para seguir manteniendo esa clavada que molesta porque atrás está nuestra dama. Y cuando nosotros hemos jugado H3 en esta posición, tenemos ya el primer paso para un ataque. Bueno, aquí sigamos con lo que hizo Kasparov. Jugó caballo BD2. Y nuevamente vemos que está retrasando un poco su desarrollo, más que todo la decisión sobre qué hacer con el rey. Juega con el otro caballo para poner en juego el plan que ya tiene en mente. Y podemos observar que esto se puede hacer porque nuestra posición está segura. Al haber asegurado nosotros la casilla de 4 con este peón en C3, o sea, impidiendo que las negras jueguen caballo de 4, nuestro rey está a salvo, así que por ese lado no hay problema. Y con el caballo en D2, que respalda a nuestro caballo F3, ahí tenemos cómo manejar esa clavada
Si queremos en algún momento ya podemos retirar la dama si es necesario para salirnos de esta clavada. Ahí los dos caballos se respaldan. Pero ahora veamos cómo sigue, cómo se desarrolla todo el plan. H6 juegan las negras y Kasparov juega caballo F1. Y entonces ahora vemos más claro cuál es el plan. Este caballo que ha hecho la ruta que describimos acá va a ir hacia G3. Una maniobra larga pero muy valiosa, porque desde G3 va a poder atacar al alfil que está en H5, ese que inicialmente nos puso la clavada, y además desde allí va a poder saltar a la casilla F5, que también es una casilla muy importante para entrar por el flanco del rey a atacar. Ahora las negras enrocan y en esta posición, ojo aquí, tenemos dos formas de continuar para desarrollar ya un ataque. Cualquiera de las dos están bien, una es más agresiva, la otra es un poco más lenta, pero ambas son igualmente buenas. La forma más agresiva es lanzarse con el peón G a G4 para, avanzar con el peón, después hacer contacto con ese peón en H6, aprovecharnos de la posición del alfil, le vamos sacando tiempos a ese alfil. Y eso lo veremos en un momento porque fue el plan que implementó Kasparov. Pero también a veces se puede jugar de otra forma menos arriesgada con caballo G3 sencillamente. Otra opción perfectamente jugable donde también atacamos, sino que lo hacemos con un poco menos de riesgo. Obligamos al alfil a ir atrás, alfil G6, y luego de esto podríamos enrocar y nuestro plan futuro va a tener movimientos como los que siguen. Caballo H4. Con esto estamos atacando al alfil, aprovechándonos de que este peón en F7 está clavado por nuestro alfil, así que directamente nos ganaríamos la pieza si las negras no hacen nada. Entonces el alfil tendrá que ir atrás, alfil H7, y después de eso nos hemos ganado la casilla F5 donde podremos reubicar este caballo. Esta casilla va a ser clave, además de eso vamos a poder continuar con dama F3 y vamos a ir acumulando ya todas las piezas en el flanco del rey, apuntándole al rey negro. De esa manera, con movimientos sencillos, vamos a crear de repente un ataque muy fuerte porque la presión va a aumentar demasiado. Pero ahora veamos cómo fue el plan concreto de Kasparov en la partida. Aquí Kasparov jugó G4 directamente con el peón atacando al alfil. Y luego de alfil G6, ahora Kasparov movió su otro caballo a G3, donde gracias a que tenemos este peón G bastante avanzado, entonces se crean otras opciones adicionales de ataque. Primero, se abre la opción de avanzar hasta G5 para hacer contacto con ese peón en H6, atacar a la vez al caballo. Y después de eso podría entrar en juego ya nuestro alfil de casillas oscuras directamente en el flanco del rey. Además de eso, con esta configuración que tenemos ahora, tenemos una casilla muy fuerte en F5, a la cual podemos saltar allí con el caballo en el momento que lo deseemos y vamos a tener una posición de ataque muy buena. En la partida se jugó torre E8 y decíamos que hay dos movimientos posibles aquí, uno es G5 y el otro sería caballo F5. Ambos son perfectamente jugables y G5 es el más agresivo y es el que Kasparov hizo. El propósito aquí es claro, es abrir el flanco de rey ya y empezar a atacar ahora mismo. Si las negras tomaran este peón, que no lo hicieron, pero veamos qué pasa, si tomaran, entonces podemos recapturar aquí con caballo o con alfil. Con alfil se ve muy bien porque entra en juego este alfil. Se ha abierto la columna G ahora y allí está el rey negro y además vamos a poder seguir avanzando con el peón H para ganar más tiempos atacando nuevamente a ese alfil negro que nos ha servido para ganar tantos tiempos. Un plan de ataque muy sencillo por el flanco del rey y mientras tanto las negras no tienen nada que ofrecer a cambio y esto nos demuestra lo efectivo que es el plan de Kasparov. Pero volvamos un momento atrás porque aquí después de G5 las negras no tomaron sino que intentaron contraatacar con caballo H5 aquí creando ahí un contacto entre piezas. Kasparov simplemente ante esto jugó caballo H4, ahora
Aquí se ataca al caballo y también se ataca al alfil. Caballo por G6 es grave para las negras porque recordemos que ese alfil no está defendido, este peón está clavado, así que perderían la pieza. Entonces las negras toman aquí en G3 y luego de F por G3 ahora solucionan el problema del alfil con rey H7. Y bueno, aquí el alfil ha quedado defendido, pero ahora el avance por el flanco de rey ya va bastante adelantado y entonces podemos empezar ya directamente a ir contra el rey. G por H6 se hace y la estructura de peones se daña aquí, observando que nuestro alfil desde su casilla de origen, desde C1, ya está muy activo mirando allí frente al rey. Después de G por H6, el rey ha quedado expuesto, lo vemos claramente, y Kasparov jugó torre F1, poniendo en juego esta torre directamente tocando el peón F7 dos veces y las negras lo defienden ahora con torre F8. Y ahora Kasparov le mete más leña al fuego jugando dama G4. Muy cerca al rey. Ahora, por ejemplo, este alfil corre peligro. Y entonces las negras intentan con dama C8 proponer un intercambio de damas que por supuesto las blancas no van a aceptar. Aquí estando tan cerca del mate. Caballo F5 se juega. Y vemos esta gran idea que es clave en todas estas variantes. El caballo en F5 siempre va a hacer que tu posición, tu ataque sea muchísimo más fuerte de lo que es normalmente. Ojo a esa posibilidad, ese caballo F5 siempre va a ser importante. Después de aquí de alfil por F5 y torre por F5, aunque todavía no es claro cómo se gana, esto se soluciona ya en pocas jugadas. El peón en F7 está colgando, el rey está bastante expuesto, entonces las negras intentan con caballo E7, atacan la torre, pero Kasparov puede ignorar esto, juegan dama H5, el ataque sobre el peón H6, el rey está indefenso, tenemos nuestro alfil mirando desde su casilla de origen, sigue caballo por F5, E por F5 y no cambió nada, aquí el rey está muerto. Dama por H6 es lo que sigue. Siguió dama D8 de las negras, no hay nada. Dama por H6 jaque, rey G8 y F6 cerrando la última posibilidad que tendrían las negras. Bueno, aquí no tienen ya nada absolutamente más que entregar su dama. Dama G7 es jaque mate y las negras no pueden impedirlo y esta es la culminación del plan de ataque de Kasparov. Entonces vemos cómo resulta todo el juego tan fácil cuando conocemos este plan. Un plan que, como decíamos desde el comienzo, Kasparov utilizó en muchísimas partidas, lo analizamos así y ganaba fácilmente. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ahora vamos a hacer un resumen rápido de las ideas vistas aquí y vamos a nombrar algunas otras ideas adicionales. Entonces, lo primero que vemos aquí en la posición de la apertura italiana es que Kasparov juega C3. Y esto es importante, vamos a hacerlo. Ya dijimos no pensando en seguir con D4, sino en mantener solo el control de la casilla D4 para evitar el salto del caballo. Después de de caballo F6 y D3 y D6 y alfil B3, entonces tenemos un fuerte control del centro y hemos hecho algo que es jugar con un profiláctico con el alfil, esperando a enrocar, esperando para que las negras jueguen alfil G4, que fue lo que hicieron, para poner en marcha ese plan que tenemos en contra de esta clavada. Un ataque por el flanco de rey que se desarrolla empezando por retrasar el enroque nuestro y en cambio jugar aquí H3 atacando al alfil, poniéndolo a decidir qué hacer. Y aquí entonces resolvemos una duda. Muchos aquí siempre dicen, bueno, pero ¿qué pasa si simplemente aquí hago alfil por F3? Se desarma todo el plan, ya no hay nada. Bueno, no es del todo así. Cuando las negras hacen alfil por F3, nosotros recapturamos con la dama. Lo que ha sucedido es que las negras han entregado una pieza más valiosa porque el alfil es un poco más valioso que el caballo. Para nosotros eso está bien, no hay problema. Tenemos dos alfiles que miran directamente al flanco de rey y contrario a eso las negras tienen unos caballos que no tienen casillas y que no hacen nada, así que tenemos dos piezas muy superiores a las piezas negras y además hemos puesto en juego ya nuestra dama.
Podemos más adelante jugar, por ejemplo, alfil G5, es una opción. Y tenemos además, no hay que olvidar esa casilla F5 que vamos a usar llevando nuestro caballo hasta allí, casilla que siempre va a ser clave en todas estas variantes. Así que si las negras intercambian en F3, para nosotros no hay ningún problema, tenemos muchas ventajas del mismo ataque. Entonces volvemos aquí. En la mayoría de los casos van a jugar alfil H5 manteniendo la clavada. Y en lugar de enrocar, entonces aquí Kasparov inicia la maniobra del paso del caballo hacia el flanco de rey. Caballo BD2. Y después de algunas jugadas H6, caballo F1, enroque, vemos que en este punto es el momento de tomar una decisión de si se quiere el plan lento con caballo G3 o el plan más rápido con G4. El lento o el rápido, cualquiera de los dos planes está bien. Kasparov jugó con G4, el más rápido, más agresivo, y después de alfil G6, caballo G3 y torre E8. También tenemos dos formas de continuar, con el salto del caballo a F5 o con el avance G5. Cualquiera de las dos está bien. Kasparov escogió la de G5. Pero veamos si se juega aquí con caballo F5, que también es posible. En este caso aumenta bastante la presión, y si por ejemplo las negras toman el caballo y sigue G por F5, entonces lo que vemos es que hemos conseguido una muy bonita columna, la columna G abierta y dispuesta para nuestra torre, con lo cual podemos seguir atacando de forma muy fácil. Así que por ahí también podemos ir. Y si no, al estilo entonces de esta partida de Kasparov, entonces con G5 abriendo la posición en este momento, donde si recapturan, que sería lo más normal a nivel de aficionados, H por G5, seguimos con alfil por G5, y entonces vemos que todas nuestras piezas están listas y dispuestas para atacar, y en cambio las negras tienen difícil encontrar qué hacer. Nosotros tenemos un plan ganador muy sencillo. Y por cierto, mientras analizábamos estas partidas de Kasparov contra aficionados, encontramos algo muy interesante, y es que él jugaba de una forma muy sencilla, que no es algo que uno se esperaría. Uno creería que Kasparov iba a crear posiciones complicadas para superar a sus oponentes con cálculos increíbles, pero nada de eso hacía. Jugaba un ajedrez posicional muy sencillo, donde se podía aplicar un plan meticulosamente, de forma metódica, y ganar de forma lenta pero segura, sin arriesgar nada. Eso es lo que él hacía contra la mayoría de aficionados, y cuando pensamos en por qué, podemos encontrar una lógica muy sencilla. La mayoría de jugadores a nivel de 2000 o inferior no son buenos en estrategia ni ajedrez posicional. Kasparov sabía eso, sabía que a su oponente aficionado le iba a costar encontrar un plan correcto de medio juego, y entonces no tenía que preocuparse por nada más. Simplemente él sabía cuál era el plan, lo ejecutaba lentamente y ganaba sin ningún riesgo, fácilmente. Por eso, si tú también quieres aprender a jugar de esa misma manera, te sugerimos estudiar, si puedes, el curso 3 pasos a 2000 de Elo, donde enseñamos ese tipo de cosas que se necesitan dominar, principalmente de tipo estratégico y posicional, cosas que se necesitan conocer para tener un nivel superior al de los jugadores aficionados, para tener una idea clara de cómo hacer planes en el medio juego, cómo mejorar la posición, etc. Si ese tipo de cosas te interesa, entra en la página del curso, por acá te dejamos el enlace y ojalá puedas tomarlo.